Hoy les hago este videito como para explicarles un poquito el tema que vamos a abordar en este nuevo trabajo de esta semana. Em, y también para hacerle un par de comentarios a los trabajitos anteriores y ahondar un poquito más en, en los temas de la clase del trabajo anterior, ¿sí? Que eran, nosotros venimos viendo ya de hace bastante escuelas geográficas. Nosotros vamos a tener, de acuerdo al último trabajito que ustedes vieron, muchísimo enfoque, digamos, em, geográfico, desde donde uno puede investigar, desarrollar investigaciones y también ir delineando un poco el perfil de docente que queremos ser, ¿sí? De acuerdo a la escuela geográfica que nosotros utilicemos para posicionarnos y poder explicar los fenómenos, el fenómeno, digamos, social dentro del espacio geográfico, que ahora también vamos a ver esto con Milton Santos en el próximo trabajito. Bien, ustedes saben que las ciencias son esquemas de interpretación de la realidad, es decir, son modelos mediante los cuales nosotros tratamos de comprender en ciencias sociales la realidad que nos toca vivir. No vamos a decir explicar porque eso lo vamos a dejar para las ciencias naturales, pero sí comprender los fenómenos sociales. Bien, pero esto de comprender los fenómenos sociales recién se va a dar hacia 1960. Si antes, desde que la geografía inició, digamos, con Carl Ritter y von Humboldt, allá por los albores de la modernidad, era una geografía más emparentada con las ciencias naturales en ese entonces o las ciencias exactas o empíricas, ¿sí? Por eso, digamos, la primera versión de la geografía, la 1.0, digamos, cuando recién empieza la ciencia geográfica, comienza como una ciencia que trata de explicar ahí sí el espacio geográfico, no comprender, sino explicarlo. Y en esa explicación, ¿qué tenía que hacer el profe de geografía o el investigador o el geógrafo? Para explicarlo tenía que enumerar, tenía que observar, tenía que encuadrar, tenía que ordenar, tenía que sistematizar, ¿sí? Esta manera de hacer ciencia venía heredada, como yo les dije, de las ciencias naturales o exactas, que eran, digamos, cuando empezó la geografía moderna, que eran los parámetros de cientificidad que tomaban toda la ciencia, es decir, en ese tiempo se pensaba que así como investigaban las ciencias naturales, tenían que investigar las ciencias sociales. Y que así como arrojaban, digamos, leyes de rigor universal, tenían que seguir, digamos, arrojando los resultados de estas investigaciones leyes de rigor universal. Como por ejemplo las leyes que explican, por ejemplo, que todos los objetos se sienten atraídos a la Tierra, ¿sí? Todo lo que sube tiene que bajar. Y sería esa un tipo de ley que en ese tiempo se deseaba para la ciencia social. Leyes universales que permitan explicar, digamos, el espacio geográfico en todos los lugares del mundo. Así como la ley de gravedad permitía explicar la atracción de todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Una cuestión así que se quería, digamos, característico de las ciencias naturales, se quería implementar para las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, bajo esta manera de pensar la ciencia que se denominó positivismo y que dominó, digamos, el positivismo, una corriente de pensamiento desarrollada por Augusto Comte, que decía que esto que yo le estoy diciendo, que así como investigaban las ciencias naturales o ciencias formales o exactas y las leyes que arrojaban del rigor universal, así se tenía que investigar ciencias sociales. Por eso se llamó al positivismo monismo determinista, porque quería un solo método para estudiar ciencias sociales y ciencias naturales. Y preferentemente el de las ciencias naturales aplicado al de las ciencias sociales. Pero nosotros ahí tenemos un problema, porque como ya les dije, en este tiempo la geografía como ciencia había nacido más como una ciencia natural, una geografía explicativa que observaba, que no interpretaba absolutamente nada, ¿sí? Por eso, digamos, la vieja geografía que hasta aún hoy se sigue enseñando, digamos, para un profe de geografía tradicional va a ser más importante que ustedes sepan todos los ríos tributarios de la cuenca del Bermejo, que en realidad sepan lo importante. Y lo importante es cómo se beneficia la sociedad de esa cuenca, qué problemas
de contaminación lleva la sociedad de esta cuenca y qué problemas por los propios procesos naturales la cuenca trae a la sociedad, ¿sí? Digamos, problemas de índole económico, político, social, de todo tipo. Hoy no nos interesa, digamos, el número, por supuesto se estudia, digamos, pero siempre con sentido, siempre para buscar comprender algún tipo de acción. Este tipo de geografía dominó hasta 1960, como yo le dije. Ahí tenemos diferentes enfoques dentro. La geografía tradicional, el determinismo geográfico, con escuela de Ratzel y de los alemanes. Después, si quieren, googleen la teoría del espacio vital, también que es súper interesante de los alemanes, que con esta teoría se justificó la ocupación en Europa Central y el expansionismo nazi de Ratzel, Federico Ratzel, la teoría del espacio vital. Después tenemos también, a medida que fue avanzando la ciencia geográfica, el posibilismo francés con Vidal de la Blache. El posibilismo, digamos, ya tenía o pensaba un espacio geográfico lleno de posibilidades para la humanidad, ¿sí? Ahí ya nos estamos acercando, digamos, a la nueva geografía. Al posibilismo geográfico nosotros les debemos conceptos como región y el concepto de paisaje, súper importante el día de hoy. Por eso yo no les pongo el posibilismo francés dentro de las nuevas geografías, porque el posibilismo francés, digamos, quedó entre medio de la geografía tradicional y la nueva geografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las regiones, el posibilismo lo que intentó hacer es tratar de regionalizar el mundo, de hacer modelos explicativos para que se apliquen en todo el mundo. Es decir, yo tengo digamos, la llanura como bioma, digamos, como formación así con vegetales, animales, etcétera. Y tiene la misma característica en todas partes del mundo. Si reúne ciertas características, vamos a estar enfrente de una llanura. Vamos a tener llanura acá en Argentina, en Rusia, en Estados Unidos, en todas partes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le criticaba al posibilismo de Vidal de la Blache, que en realidad se decía que iba para una nueva geografía, pero en realidad lo que estaba tratando de hacer es desarrollar esquemas interpretativos de gran alcance para ser utilizados regularmente en todo el mundo. Y nosotros en geografía, en las ciencias sociales, sabemos que generalizar es imposible, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no podemos estudiar, y digamos acá con el cambio, con la nueva geografía, no podemos estudiar a la humanidad como si estuviéramos estudiando cosas, rocas, ríos, montañas, no. ¿Por qué? Porque nosotros somos subjetivos, ¿sí? El ser humano es cambiante, entonces no se lo puede estudiar como lo hacen las ciencias naturales con una roca, con una montaña, con un río, etcétera, ¿sí? Entonces, el posibilismo se queda a mitad de camino. Nos da el concepto de región, nos da el concepto de paisaje, que es la dimensión observable del espacio, pero se queda a mitad de camino. Y es recién en 1960, con Milton Santos, entre otros, que nosotros nos vamos a adentrar a una nueva geografía. Esto no quiere decir que no existan dentro de estas nuevas geografías vueltas a lo tradicional, pero con retoques y otro enfoque totalmente radicales, como el que vamos a ver con Milton Santos y la geografía radical. La geografía, la nueva geografía, perdón, o los nuevos enfoques en geografía, empiezan en 1960 con un quiebre en la ciencia. En 1960 nosotros vamos a tener agitaciones en todos los lugares del mundo. Fíjense, en el 60 vamos a tener la Revolución Cubana, vamos a tener la Primavera de Praga, que anticipaba la disolución del bloque soviético. Vamos a tener acá en Argentina el Cordobazo, en Rosario el Viborazo. Vamos a tener este, el Mayo francés, ¿sí? La revolución cultural china, digamos, la gente se va a manifestar en contra de los regímenes en todos lados. Y esto era una señal de que en realidad el mundo estaba cambiando y que la gente ya no encontraba explicaciones en la ciencia para comprender lo que le estaba pasando. A raíz de esta falta de explicaciones en la ciencia, de este quiebre epistemológico en el 60, 1960, se produce un nuevo enfoque en todas las ciencias sociales. En la historia va a ser Anales, la corriente neomarxista. En geografía va a ser enfoques como por ejemplo la geografía radical, la geografía humanista, la geografía ambientalista, la geografía económica, la geografía política. Pero dentro, y como yo le decía, esos van a ser los enfoques radicales.
Porque antes se pensaba que hablar de geografía antes del 60 era hablar solamente de la naturaleza y poner al hombre como algo accesorio. En cambio, con estos nuevos enfoques geográficos, de las escuelas geográficas como la geografía radical, el hombre se pone en el centro de escena como creador del espacio geográfico. Ya no vamos a separar naturaleza y sociedad, sino que vamos a ver naturaleza y sociedad en interacción a través de la historia, ¿sí? Ya no va a ser compartimiento, perdón, estancos de saber cuánta población tiene Salta, cuántas mujeres, cuántos varones, de saber cuáles son los principales árboles que hay en Salta, cuáles son las principales especies autóctonas, etcétera. No va a interesar saber tanto eso como antes, sino que lo que nos va a interesar es saber qué problemáticas surgen entre la relación entre la naturaleza y la sociedad y ver, digamos, con toda esta herramienta de la geografía tradicional, dar nuevos enfoques, nuevos puntos de vista que tengan en el centro de la visión al hombre como creador del espacio geográfico. Y así nosotros llegamos hasta el nuevo tema que vamos a ver, que es el espacio geográfico desde Milton Santos, ¿sí? Milton Santos va a ser uno de los principales representantes de Brasil de la geografía radical, va a ser el precursor, digamos, ¿sí? De la geografía radical. Él va a nacer en el estado de Bahía, en Salvador de Bahía. Ahí, digamos, como lo es hasta el día de hoy, el contraste entre pobres y ricos es enorme, ¿sí? Se convive, digamos, todo lo que es la ciudad turística con la pobreza estructural que tiene Brasil en el interior. Entonces, bueno, él desde chico va a empezar viendo todo eso y se va a empezar a preguntar por el capitalismo, ¿sí? A preguntar qué solución habrá en cuanto a los desequilibrios que provoca el capitalismo que se ven en el espacio geográfico. Áreas que la ciudad prefiere que no se vean, áreas periféricas en donde la pobreza es escondida, en donde se invisibiliza a los sectores populares. Este, Vamos a tener áreas, digamos, centrales, con los mejores servicios, con precio, con todo limpio, sin problemas habitacionales. Entonces él se va a criar de chiquito viendo eso y va a tratar de encontrarle alguna razón a esto. Y va a crear el concepto dentro de muchos otros, porque digamos Milton Santos es uno de los geógrafos mejor formados que existieron, ¿sí? Sabía de filosofía, de sociología, de antropología, de historia, de geografía, de lógica formal aristotélica, de todo para ser uno de los geógrafos más completos que vio la historia contemporánea, ¿sí? Hizo lo que Hoffman hizo para la historia contemporánea. Milton Santos marcó sin duda alguna este, el horizonte para todos los estudios de geografía social y radical. Después, dentro de esta geografía radical también nosotros vamos a tener, por ejemplo, en Francia a Yves Lacoste y en Inglaterra Peter Harvey, ¿sí? Que ellos también se van a encargar de denunciar las desigualdades del capitalismo y de resaltar cómo se ven estos desequilibrios y desigualdades dentro del espacio geográfico. Todos ellos van a utilizar teoría marxista, es decir, explicaciones que tienen que ver con el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque desde la geografía humanista, desde el enfoque radical de geografía, se va a pensar que el hombre, digamos, es el que construye el espacio geográfico, ¿sí? Y como el hombre es el que construye el espacio geográfico, hay que prestarle especial interacción al hombre con su entorno. Entonces Milton Santos va a decir que el espacio geográfico va de alguna manera a visibilizar la lucha que existe entre las clases subalternas, los sectores populares y la burguesía o digamos las clases dominantes, ¿sí? Que en el espacio se ve esa lucha, se ve quién ganó, se ve quién perdió y se ve el desequilibrio del capitalismo. Y para eso utilizan herramientas, digamos, del materialismo histórico, de la teoría marxista de interpretación del desarrollo histórico de las sociedades. Utiliza el concepto de lucha, utiliza el concepto de historicidad, utiliza el concepto de tesis, síntesis, antítesis, y bueno, todo el bagaje del materialismo histórico del marxismo o del socialismo científico. Bien, entonces Milton Santos va a decir que el espacio geográfico es el espacio socialmente construido, que el hombre a través de toda su historia y de las diferentes etapas del capitalismo fue construyendo su espacio.
con mayor o menores desequilibrios, pero lo fue construyendo. Y él va a definir espacio de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense, el espacio va a ser este, un espacio geográfico en donde están en contacto e interacción un sistema de objetos y un sistema de acciones, ¿sí? O sistema de fijos y flujos van a encontrar ustedes en el material. El sistema de objetos va a ser todo lo que ya es dado por la naturaleza. Las montañas, los ríos, todo lo que tenía que ver con la geografía física de antes, la temperatura, el clima, las precipitaciones, etcétera, todo lo que tenía que ver con la geografía física. Mientras que ese es el sistema de objetos. Mientras que el sistema de acciones o flujos va a ser la sociedad y todas las acciones que lleva a través de sus instituciones, ya sean eh, sistemas de gobierno, sistemas políticos, sistemas de educación, sistemas económicos, modelos de desarrollo. El sistema de acción vamos a ser nosotros moviendo todo el espacio geográfico, ¿sí? Entonces Milton Santos va a definir el espacio geográfico como un sistema de acciones y un sistema de objetos en una constante y problemática interacción, ¿sí? Porque, digamos, la naturaleza con la sociedad siempre la relación ha sido problemática porque el hombre eh, siempre va a buscar de satisfacer necesidades que son ilimitadas sin fijarse o sin preocuparse por la naturaleza, ¿sí? Entonces, Milton Santos, repito, define el espacio geográfico como un sistema de acciones y un sistema de objetos interrelacionados complejamente, mediatizados por las técnicas. ¿Qué quiere decir Milton Santos? Yo le dije, Milton Santos utiliza mucha carga del materialismo histórico para explicar este espacio geográfico. Y él dice que la mejor manera de ver cómo fue cambiando la relación entre el sistema de objetos y acciones, es decir, entre la sociedad y la naturaleza a través del tiempo, es ver las técnicas que se fueron utilizando a través del tiempo para explotar a la naturaleza o para relacionarlo con el ambiente natural. ¿Sí? Entonces él ve cómo a partir de la revolución en adelante y mucho después, mucho antes inclusive, pero nosotros lo vamos a tomar de la revolución industrial en adelante, él ve cómo a partir de la revolución industrial, mediante las técnicas, la relación entre las técnicas, yo les quiero decir entre las técnicas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Supongamos cuando cambiaron las técnicas para producir en el campo, producir en la industria, a eso se refiere él. Cómo a partir de la revolución industrial las técnicas se fueron volviendo más perversas en contra de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, cómo esto fue dejando su huella a través del tiempo, durante un tiempo muy prolongado, valga la redundancia, que llega hasta el día de hoy. Sigamos sumando conceptos al concepto primigenio de espacio geográfico, que eso es lo que estamos viendo y que vamos a ver en el trabajito que yo les voy a dejar. El espacio geográfico para Milton Santos va a tener por un lado un sistema de acción y por otro un sistema de objetos. El sistema de objetos es todo lo que está relacionado con la geografía física y el aspecto físico de la geografía, mientras que el aspecto social o el sistema de acciones va a ser la sociedad, nosotros con todas nuestras instituciones en interrelación con este sistema de objetos mediatizados por las técnicas del trabajo, ¿sí? Él decía que lo mejor era ver esa compleja relación a través del tiempo entre el sistema de objetos y acciones a través de las técnicas que fueron desarrollando y construyendo la diferente sociedad a lo largo del tiempo. Este, entonces así, para Milton Santos, el espacio va a ser, el espacio geográfico va a ser la resultante entre la interacción del sistema de objetos y sistema de acciones, en donde mejor podemos ver esa interacción a través de la técnica, a través de la historia. Eso es, digamos, lo interesante del Milton Santos, que él además de esto, que cree en docentes y en investigadores interdisciplinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cree en que docentes e investigadores deben saber de historia, de geografía, de sociología, de antropología, porque para tener una idea más compleja y un abordaje más complejo del fenómeno geográfico, ¿sí? Bien, eso en cuanto al concepto de Milton Santos, de espacio geográfico, que es el material que vamos a leer. Nosotros vamos a leer unos extractitos como un resumen de la naturaleza del espacio de Milton Santos, que nos va a ayudar para resolver las consignas que les voy a dictar a continuación. Con respecto a los trabajitos, estuve viendo, la verdad, muy buen nivel de los trabajos, chicos. La elección de las categorías conceptuales y los conectores es excelente. Solamente recuerden en algunos casos que ponen mucho texto.
Las redes y cuadros conceptuales son esquemas. Muchos los llaman mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque nosotros no explicamos ahí, solo ponemos conceptos y subconceptos con la idea de no perdernos en la explicación. Imagínense que están haciendo un machetito y que van a anotar cosas que tienen que estar relacionadas para que ustedes no se pierdan, solamente para que ustedes no se pierdan. Ustedes lo saben explicar, pero van a ser como un mapa para no perderse, ¿sí? Ese objetivo tienen los mapas, las redes, los cuadros, etcétera. Así que bueno, les dejo el texto de Milton Santos y los vamos viendo. Les dejo, voy a ver si encuentro un video también para dejarles, pero con esta explicación que les di, ya es suficiente como para entender un poquito el tema del espacio geográfico. Los dejo, chicos, y bueno, les agradezco mucho por estar acá. Abrazo a todos.